Hablando de jóvenes, creo que desde nuestro podcast tenemos la obligación de dar voz a todos aquellos que no se sientan representados y también a los que representan a nuestros jóvenes y al conjunto de la sociedad. Hoy tenemos con nosotros una gran invitada porque representa parte de la juventud, sobre todo catalana y española, y creo que es hora de presentarla al público. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es Irene Pardo? Pues ahora mismo soy, políticamente hablando, una joven o no tan joven para algunos, ya que tengo 35 años, presidenta de las Juventudes del Partido Popular en Cataluña y una amante de la política catalana y española. Y bueno, y una defensora también de la libertad, de alguien que le gusta pues luchar por lo que es justo, sobre todo en mi tierra. Muy bien. Entonces, ahora viendo todos los tipos de liderazgos que hay en tu partido, ¿tú crees que te sientes identificado con algún liderazgo? ¿Tienes algún líder o puede ser ficticio también, alguien con el que te sientas identificada? Pues mira, justamente eso es una pregunta que normalmente siempre te preguntan, ¿no? ¿Quién es tu referente en el partido? Tengo la gran suerte de pertenecer a un partido donde hay muchísimos perfiles y muy diversos, ¿no? Tenemos desde una persona muy cañera, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta líderes también más moderados, ¿no? Pero también muy contundentes y muy líderes en lo suyo, como puede ser el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o una persona de un perfil muy intelectual como es el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ¿no? Yo no tengo un líder con el que me sienta muy identificado, sino cuando estamos en un acto, por ejemplo, y intervienen varios, de cada uno sacas algo, ¿no? La espontaneidad, esa soltura, ese de no me callo, ¿no? De Isabel Díaz Ayuso, de ir a por todas, me encanta y te sientes representado desde el ala más juvenil, ¿no? De un poco lo políticamente incorrecto, ¿no? Y luego también el liderazgo que desprende, por ejemplo, a mí Juanma Moreno me encanta, ¿no? La forma que tiene de gestionar, de comunicar. Y también Alejandro Fernández, ¿no? En el Parlamento de Cataluña, uno de los mejores parlamentarios que ha pasado por el del Parlamento catalán. Entonces, yo siempre intento sacarle un poquito de todo a todo el mundo, o incluso también líderes locales, ¿no? Tenemos a grandes alcaldes como puede ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es un perfil totalmente diferente al de Isabel Díaz Ayuso, o perfiles también como el alcalde de Málaga, un hombre súper mayor que lleva un montón de años gestionando y gobernando una ciudad como es Málaga, Paco de la Torre, y también tiene ese punch, dijéramos, de político que también se sienten representados muchísimos jóvenes. Yo siempre digo, el Partido Popular tiene líderes muy diferentes, a diferencia de otros partidos, ¿no? Que parece que tengas que cumplir un patrón y no te puedas salir de esos 10 mandamientos que el líder supremo manda, porque si no, pues te señalan, ¿no? Y entonces yo siempre me siento representada un poquito con una parte de cada uno. ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. ¿Qué deportes te gusta practicar, ver? Pues me encanta el running y luego también voy al gimnasio, intento ir al gimnasio 3, 4 veces a la semana, pero el running me encanta y intento hacer también muchas cursas de estas solidarias o cursas de estas que se hacen y se organizan desde muchas ciudades, así que intento hacer deporte en la medida de lo que puedo. ¿Algún equipo de fútbol, preferencia? Español. Yo soy del Español. español, sí. Ostras, molt bé, molt bé. Soy sobre todo anticulé, tengo que O tengo que sea, admitirlo, ¿eh? O sea, no puedo con el Barça. Así que yo soy entre el Español y el Real Madrid, así voy un poquito. Pero bueno, he sido muchos años socia del Español, ahora no lo soy, pero he sido muchos años socia del Español. molt bé, molt bé. Entonces, aparte de esta visión más política, ¿algunas aficiones que tengas, aparte de correr, que me has dicho que te gusta el deporte? Pues la verdad que aficiones aparte, o sea, el deporte me encanta y es en lo que me inhibo a veces en todo esto y viajar. Sobre todo Ujú. me considero una trotamundos, no puedo vivir sin mi viaje en verano a alguna parte de este mundo y bien lejos de España. Y luego intento hacer muchas, o sea, muchas no tampoco tanto porque este año no podía hacer ninguna, pero intento el típico fin de semana de coger un vuelo e irme a alguna ciudad o capital europea y demás este año por temas de trabajo, porque la política está, vamos, muy revolucionada.
No, no he conseguido irme, pero podríamos decir que viajar es mi gran pasión por delante de cualquier cosa, menos mi familia, pero sí, ahí está. Molt bé. Entonces, ahora que sabemos un poco más de Irene, me gustaría saber, un poco hablando ya en política más nacional, o autonómica incluso. Yo siempre intento sacar al máximo de información de mis invitados. Yo siempre los quiero, les tiro un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te atreverías a darme un pronóstico de las siguientes elecciones al Parlamento de Cataluña? En el Parlament de Cataluña, mira, es que Cataluña somos diferentes, las cosas como son, porque mientras España, el resto de España va a una velocidad diferente, ¿no? El Partido Socialista se está hundiendo y demás. Es como Cataluña es un pequeño oasis para los socialistas, de hecho, ¿no? O sea, la gran sorpresa es que para las municipales sacaron muy buen resultado en las grandes ciudades y, bueno, en general en todo el territorio, y a día de hoy están gobernando en Cataluña, ¿no? Cuando el Partido Popular está gobernando en casi todo el territorio español, excepto en 2, 3 comunidades. Ahora no recuerdo exactamente el número, pero estamos gobernando. O sea, es que el mapa de España está teñido de azul, ¿no? Ganamos las elecciones autonómicas a nivel general en toda España, que ganamos las municipales en toda España y ganamos también las generales, pero Cataluña es un pequeño oasis. Según las últimas encuestas, el Partido Socialista volvería a gobernar Cataluña, pero sí que es verdad que yo he vivido el debacle electoral del Partido Popular y es que en el 2017 sacamos 3 diputados en el Parlament de Cataluña, en el 2021, disculpa. He vivido el peor resultado de la historia de Cataluña, he vivido el mejor resultado del Partido Popular en la historia de Cataluña también, que fue con Alicia Sánchez Camacho en el 2012, 19 diputados, y parece ser que vuelve a haber otra vez una subida de ese centro-derecha, ¿no? Catalán y español, como es el Partido Popular, donde volvemos a recuperar bastante dijéramos, electores, ¿no? Subiríamos hasta los 19 diputados, pero sí que es verdad que parece que volvería a gobernar el Partido Socialista. El independentismo está claro que se está desinflando, ¿no? Después de 10, 12 años, más de 10 años ya, desde Artur Mas dando la matraca de Aras Lora, ya arribem a independència, a vías catalanas, de agitar las calles, de incendiarlas también, la gente se ha cansado. La gente se ha cansado y el independentismo se ha quedado en casa y se va a seguir quedando en casa porque ven que bueno, no hay salida ni tampoco es el futuro que merece Cataluña. Obviamente siempre habrá una parte de independentistas que con mucha pedagogía desde los partidos que no somos independentistas, también desde la juventud, también de los partidos políticos, en este caso del Partido Popular, debemos de convencer de que se puede mejorar Cataluña, se pueden conseguir beneficios para Cataluña, se puede buscar construir una mejor Cataluña, pero sin necesidad de enfrentar a la sociedad, de enfrentar a los jóvenes también, que hemos visto un montón de altercados en los últimos años en las universidades, sobre todo, ¿no? El caldo de cultivo del independentismo. Y se puede conseguir cosas para Cataluña sin necesidad de entrar en un choque social como el que hemos vivido, que al final hemos pagado todos, independentistas y no independentistas, con una imagen deplorable de Cataluña. Y sinceramente, yo que voy muchísimo a Madrid y que viajo bastante por España también por el tema del trabajo, nos hemos quedado años luz de muchas comunidades autónomas. Ves como otras comunidades autónomas han decidido apostar por su futuro. Andalucía mismo. He estado en varias ferias internacionales de turismo y demás, y ves como hay comunidades autónomas que están por construir un futuro económico mejor, porque las empresas vayan a sus comunidades autónomas, etcétera. Y ves que Cataluña nos hemos tirado más de 10 años hablando de lo mismo y dando portazos a grandes proyectos que han hecho que muchos jóvenes hayan ido de Cataluña. Yo, por ejemplo, en mi entorno, nunca había visto tantos jóvenes que a día de hoy se hubieran ido a estudiar o a trabajar a Madrid. Barcelona y Madrid eran las 2 grandes ciudades de España donde un barcelonés no se tenía que ir a Madrid a estudiar o a buscar trabajo. Es que a día de hoy sí pasa eso. Así que yo auguro un futuro del Partido Popular gobernando en Cataluña, porque ahí donde hemos gobernado ha ido bien y la gente nos lo ha premiado con mayorías absolutas. Y trabajaremos para ello. Lo que espero es que el independentismo nunca más vuelva a tocar las instituciones catalanas. Estábamos hablando de escenarios políticos ahora, de independentismo, qué es lo que
está en la calle, no en el aire. Y viendo el futuro, yo creo que la clave está en que, y esto es una primicia mía, que yo creo que el Partido Popular, si no es en las próximas elecciones, serán en las que viene, va a superar, yo creo que en número de diputados a un partido como Esquerra Republicana. ¿Qué ha pasado? Y eso significa que también va a subir un centro derecha catalanista, a lo mejor no independentista. ¿Tú verías con buenos ojos, no ahora, yo sé que es muy difícil pronosticar esto, pero tú verías con buenos ojos un regreso a la política de los 90, con un posible pacto aquí, con Junts, un pacto en Madrid a tres con el PNV para que gobiernen los centros derechas y tener una cierta moderación y una cooperación entre partidos? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que a día de hoy esa antigua convergencia con la que se pactaban los presupuestos en España y se pactaban los presupuestos en Cataluña para poder tirar adelante, ¿no? Ese PNV regionalista barra un poco nacionalista, pero sin desafiar al gobierno de España, eso en los años 90 no pasaba, ¿no? Porque, a ver, Convergencia y Unió, muchos de los votantes que votaban a Convergencia en Cataluña luego votaban en unas generales al Partido Popular, y de ahí que hayamos tenido hasta 11 diputados al Congreso por la provincia de Barcelona. En Madrid, ¿no? A día de hoy tenemos 5. Es decir, había un trasvase de votos que quien votaba a Convergencia en Cataluña luego votaba al Partido Popular. La cosa es que esa convergencia ya no existe. Entonces, con el partido de Puigdemont no se puede ir a ninguna parte. O sea, no se puede llegar a ningún pacto. Lo estamos viendo con el Partido Socialista. Es decir, los pactos con Junts a día de hoy, que hay un pacto de gobierno para sustentar al gobierno de Pedro Sánchez, ¿de qué está sirviendo? Si no tienen ni presupuestos en España. La ley más importante de un gobierno, que es la ley de presupuestos, no son ni capaces de tirarla adelante porque a día de hoy, primero, ya no son moderados. Es una derecha independentista radical, que es Junts, que están por un chantaje continuo al gobierno de España, que están en un chantaje continuo no para conseguir beneficios para los catalanes, sino beneficios propios. Es decir, la amnistía, ¿qué nos supone a los catalanes? ¿Qué nos ha supuesto? ¿Una mejor vida? ¿Tenemos mejores servicios públicos en Cataluña? ¿Tenemos más colegios? ¿Los niños han dejado de estudiar en los barracones? ¿Hay más profesores por cada 25 alumnos? ¿La sanidad? ¿Cómo está la sanidad en Cataluña? Tanto que hablan de Cataluña y demás. ¿Ha servido de algo pactar con Junts? ¿Ha servido de algo pactar con Esquerra? No. Beneficios partidistas y personales de cada uno. ¿Qué hay de lo mío? Oye, amnistía, indultos y que yo pueda volver a casa. Y también me quitas la malversación, todo el dinero robado, ¿vale? Y oye, y para que mi electorado se piense que estamos haciendo algo por Cataluña y por el catalán y todas estas cosas, me pones traductores en el Congreso y con eso ya creo que tiramos para adelante. Es que no ha servido absolutamente para nada. Si a mí me dijeras, no, mira, es que han pactado unos presupuestos, que se... absolutamente para nada, para nada. Chiringuitos políticos que lo único que ha sido enfrentar a la lengua. Parece que los que hablamos castellano en Cataluña seamos enemigos del catalán. Yo estoy súper orgullosa de ser bilingüe, me encanta hablar catalán, me encanta ir a Madrid, ir a Andalucía y estar con un compañero del Partido Popular y hablar en catalán y decir que nosotros sabemos un segundo idioma en nuestro propio país. ¡Jope! Es que qué afortunados que somos. Pero esto lo voy a utilizar yo como arma arrojadiza para odiar a mi compañero madrileño o a mi vecino andaluz. No, para nada. Para nada. Y esto es lo que tenemos que hacer entender a los catalanes independentistas. ¿De qué les ha servido que Junts esté sustentando al gobierno de España? Llevan 8 años gobernando, casi 7 años gobernando el Partido Socialista. ¿Qué? ¿Los catalanes vivimos mejor? No. ¿Vive mejor Puigdemont? Pues sí, es lejos de su casa, sí, pero ahí está, en Waterloo. Han robado todo lo que han podido, han enfrentado a toda la sociedad y se han pirado, hablando claro. Los otros salieron de la cárcel y ¿dónde están? Trabajando por los catalanes, trabajando para que las vías del tren sean mejores y los catalanes podamos llegar en rodalías mejor. No, simplemente traspaso de competencias. ¿Pero para qué? ¿Para gestionar mejor? No, simplemente para marcar paquete. Tenemos competencias, aunque no sepamos gestionarlas. No, yo no veo viable a día de hoy pactar para nada con el partido de Puigdemont
Absolutamente nada, nada, porque les importa un pimiento Cataluña y les importa un pimiento el futuro de Cataluña. Entonces, a quien le importa un pabrot el futuro de Cataluña, no hay nada que decidir. Intentaremos gobernar en solitario, intentaremos llegar a consensos con quien quiera llegar a consensos de verdad y por el bien de los catalanes y por el bien de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma, pero para nada para llegar a qué hay de lo mío, no de lo que estábamos hablando ahora. Con eso no hay nada que hacer. No, genial explicado. O sea, mejor explicado imposible. Bueno, o sea que... ¿Y cómo sería posible un gobierno en solitario? A ver, ¿No tendríamos los mismos problemas que ahora con el PSOE? mira, lo que nos está sirviendo los últimos años es que los gobiernos de coalición son un auténtico fracaso. O sea, ni en España ni en las comunidades autónomas han funcionado. Porque hay muchos intereses por parte del quien entra en el gobierno. Es decir, una cosa es quien gobierna, que está por gobernar, por sacar adelante unos presupuestos, es la mayor preocupación que tienen unos, pero siempre los gobiernos de coalición, los socios, apretan, ¿no? Y apretan y de ahí en el gobierno de España vemos que es un fracaso, el gobierno de coalición en su día de Podemos, ahora con Sumar y con los socios, vemos que tienen un problema increíble, que no son capaces de tirar absolutamente nada adelante. Lo hemos visto con gobiernos de coalición autonómicos, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del Partido Popular, que hemos tenido gobiernos de coalición con Vox, y a la mínima que han podido nos han creado una crisis de gobierno, porque les importa también a estos un pimiento gobernar. Si no, no hubieran roto gobiernos como el de la Comunidad Valenciana por un tema de que el gobierno de España trasladaba 15 menas, como aquel que dice, a centros de menores, que no es una competencia ni se puede negar un presidente autonómico. Y buscaron esa excusa para romper los gobiernos autonómicos, aun sabiendo que el gobierno autonómico del Partido Popular no se puede oponer. Porque es una ilegalidad oponerse, porque no podemos, porque las competencias de inmigración son del gobierno de España. Y rompieron a la mínima de cambio para hacer propaganda electoralista y partidista. O sea, la clave de un partido político tiene que ser intentar gobernar en solitario, aunque sea con minoría, y llegar luego a consensos para sacar adelante lo suyo, pero no podemos ir con la idea de vamos a gobernar con este o con lo otro. Primero, trabajar para intentar llegar a ese electorado que no se llega e intentar gobernar en solitario, aunque sea por la mínima. Y si no, yo soy de las que lo dice, repetición electoral. E intentar a por una mayoría absoluta. Y el que no de apoyo al partido que gana las elecciones, pues que también que se atente a las consecuencias. Es decir, si el Partido Popular gana en una comunidad autónoma y hay otros partidos que están en la línea de que gobierne el Partido Popular, pero por una silla o por un sillón no quieren dar apoyo, porque esto también ha pasado, que se atiendan a las consecuencias también de la ciudadanía. Si en el día de mañana en el gobierno de España gana el Partido Popular otra vez y hay un partido que se opone a que gobierne o otros partidos que son... Oye, pues tendrán que dar explicaciones los partidos que no dan apoyo al partido que ha ganado las elecciones. No lo tendrá que hacer el Partido Popular por no ceder a los chantajes de los que no quieren darle el apoyo, ¿no? Es que a veces dicen, no, es que el Partido Popular no, escúchame, hemos ganado las elecciones. Digo yo, sí, la democracia y el juego parlamentario es conseguir mayorías parlamentarias para poder gobernar. Pero escuchas que siempre se nos pide explicaciones a nosotros. Si el día de mañana ganáramos unas elecciones en Cataluña, que yo tampoco lo descarto, obviamente a corto plazo es muy difícil. Tenemos 15 diputados de 135 que hay en el Parlamento. No vamos a hacernos trampas al solitario y decir que vamos a ganar en 3 años las elecciones al Parlamento. Pero yo creo que si gobernamos en España, lo hacemos bien, la sociedad catalana ve que un gobierno del Partido Popular en Cataluña no va en contra de Cataluña porque no lo ha ido nunca y se ven representados, yo sí veo unas elecciones en las que el día de mañana el Partido Popular pudiera ser un partido de gobierno en España. No te digo que en Cataluña, no te digo que pudiera gobernar, pero sí como una alternativa factible. Y deberemos hacerlo solos y con la mayoría y el peso suficiente. Y no es imposible. Nos dijeron que era imposible en 2019 ganar las andaluzas, 40 años de socialismo en Andalucía, y vamos a ganar el Partido Popular en una comunidad autónoma socialista. No, nunca. Lo hicimos. Y luego mayoría absoluta, increíble. ¿Por qué no en Cataluña? Hablando ahora de Cataluña, me gustaría, bueno, Cataluña y España en general, me gustaría remarcar dos casos de corrupción que
mucha gente piensa que son iguales, distintos, otros como, ya sabrás si te cito lo que dijo, pues ya sabrás quién es, dijo lo de la corrupción premium o la corrupción cutre, ¿no? Ah. ¿Crees que el contexto es el mismo? O sea, ¿sería motivo de moción de censura a Sánchez esta corrupción, igual que pasó con Mariano Rajoy en 2018? ¿Son idénticos los casos o qué similitudes ves tú? Mira, la corrupción es corrupción, es decir, da igual de dónde venga, si viene de la izquierda, de la derecha, del centro, la corrupción es corrupción y tiene que tener unas consecuencias. El Partido Popular o gente del Partido Popular la ha hecho y la ha pagado. Han sido juzgados, serán juzgados, han entrado en prisión, están fuera de la política. La moción de censura del 2018 a Mariano Rajoy fue por un tesorero del partido. Pedro Sánchez, a día de hoy, ministros implicados que han tenido que dimitir, números 2 que han tenido que dimitir y que uno está en prisión, nombramientos que a los 10 minutos han tenido que también dimitir porque mientras los estaba nombrando han salido casos de corrupción o denuncias de acoso. Y dedazos como directores generales de Adif, investigados, imputados ya también, que son cargos de libre designación por el partido que gobierna España. Es decir, es una trama tan grande que afecta directamente al gobierno de España. Es que estamos hablando que la moción de censura de Mariano Rajoy, primero, no hubo ningún ministro imputado, ningún ministro por aquel entonces juzgado. Hubo un tesorero del Partido Popular que entró en la cárcel y que la ha pagado y que está pagándolo todavía. Y luego, corrupción de hacía 20 años, bueno, que se descubrió entonces. Pero lo que hay ahora, y lo más fuerte, es que todos aquellos que dieron lecciones sigan sustentando al gobierno de España. A mí, esto es lo que yo creo que sobre todo a las nuevas generaciones y a la gente joven le distancian de la política. Cuando tú ves que hay una doble vara de medir de la corrupción, cuando tú ves que actualmente hay un escándalo tan grave como es el del gobierno de España, con gente implicada, donde hay audios que incriminan hasta al propio presidente del gobierno, donde han tenido que dimitir ministros, secretarios de organización del PSOE, que son los números 2, el número 3 también, y ves que no hay las mismas consecuencias ni el mismo castigo, que la gente ya no cree en la política y sobre todo las nuevas generaciones y la gente joven, porque mientras la gente no se puede independizar, no puede pagar una vivienda, te suben los impuestos, no hay trabajo de calidad, los sueldos son precarios y demás, ves una trama de gente que vive súper bien, que se han ido de viaje a costa de ti, que viven en áticos y en casoplones gracias a ti y que, oye, que aquí no pasa nada. No. Y eso para mí es muy grave. El caso de corrupción que está habiendo hoy en España, no lo digo yo. O sea, yo he dicho que la corrupción es corrupción igual. Es que no tiene nada que ver con la Gürtel. Es que solo con una mordida del señor Ábalos ya supera lo que era la Gürtel del Partido Popular. Es que estamos hablando que es que hace nada también se juzgó el caso de corrupción más grave de Europa, que fue el caso de los seres del Partido Socialista, y aquí no pasó absolutamente nada. Y es que, bueno, no quiero diferenciar entre unos y otros, pero es que es muchísimo más grave lo que está pasando ahora. Es que no se sabe ni lo que se ha llegado a robar, que es que esto va a llevar probablemente años de investigación, porque son 8 años de gente robando a todos los niveles. Si es que el Partido Socialista no puede nombrar a alguien porque cada vez que nombra a alguien sale algo, obviamente es mucho más grave lo que está pasando ahora y es mucho menos lo que está pasando. Y los socios de gobierno lo van a pagar también en las urnas. Lo van a pagar, de ahí que se desplomen absolutamente todos. Pero ellos sabrán si quieren desplomarse, si quieren aguantar hasta el 2027 simplemente a costa de aguantar 2 años y desplomarse, que en lugar de ser coherentes con lo que dijeron en 2018, allá ellos. Serán ellos quienes tengan que dar explicaciones y serán sus resultados, no los nuestros. El Partido Popular, todo parece que pese a que en su día nos equivocamos, lo hemos hecho bien, hemos depurado responsabilidades, lo pagamos en las urnas también, es que lo pagamos. Nos enviaron muchos años a la oposición
Y ahora, pues yo creo que la gente está premiando esos años de, bueno, de que hemos estado en la oposición y ahora pues está viendo que la nueva política y todos aquellos que daban lecciones de no son absolutamente nada. Entonces, ahora volviendo al tema de los jóvenes que has comentado, ¿qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Porque yo creo que tenemos un problema, también vivienda, que si no podemos acceder pues a poder independizarnos o inclusive comprar un piso, que eso ya Ya. es misión imposible, ¿no? ¿Qué es lo que causa? ¿Que demasiados impuestos, quizás? ¿O qué pasa aquí? Bueno, y al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente no va a votar, la gente joven no va a votar. Entonces yo siempre lo digo, como la gente joven no va a votar, no se hacen políticas juveniles. Es así. O sea, es así. ¿Quiénes van a votar? Yo he estado llevo desde los 18 años militando en el Partido Popular. He hecho interventora apoderada en todas las elecciones municipales, europeas, autonómicas, generales. Y he estado de 9 de la mañana en un colegio electoral hasta que se cierran los colegios electorales a las 8. Y es que cuando entra alguien joven, te quedas así como, ¡ah! Hola, un joven entrando por un colegio, yendo a votar. Entonces, o la gente joven sale y va a votar, o siempre pues, se deja un poco esas políticas juveniles aparte. Las políticas de vivienda han sido un fracaso. Luego, los precios obviamente está subiendo de la fiesta de la compra, la vivienda, y los sueldos siguen siendo los mismos. Hay empleo muy precario. No se está haciendo políticas para atraer inversión extranjera, grandes multinacionales que al final son los que crean empleos de calidad. No tenemos una buena seguridad jurídica desde hace muchísimos años. Creo que todo lo que está pasando y todos los escándalos que están pasando tampoco son buenos para atraer inversión extranjera, que vengan aquí a localizarse grandes empresas que al final son las que tienen empleos de ingenieros, gente licenciada en economía. Al final es eso el empleo de calidad, ¿no? Obviamente nosotros vivimos del turismo y del sector de servicios, pero hay sueldos muy precarios dentro de este sector. Hay también buenos sueldos, pero la mayoría dentro del sector de servicios hay empleos muy precarios. Tenemos que hacer política para diversificar nuestra economía, para también atraer el mundo de la tecnología a nuestro país, para que se localicen este tipo de empresas y que se genere este tipo de empleo y que nuestros ingenieros no se vayan fuera de España porque allí hay mejor empleo y mejor pagado, para que nuestros investigadores también en sanidad no se vayan fuera porque aquí les pagan apenas son 1.000 euristas, una persona que está investigando para la cura del cáncer, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos a las mejores universidades, tengamos a los mejores médicos porque los tenemos? Que tengamos a los mejores profesores y que se tengan que ir fuera de España porque aquí no tienen buen empleo, pero en cambio quieran formarse en España. Ostras, no puede ser que nosotros nos encarguemos de invertir en ese talento y que ese talento se tenga que ir porque aquí no da para comprarse una vivienda o formar una familia, ¿no? Es que debemos de hacer políticas para atraer toda esa inversión, para diversificar nuestra economía y que también se nota mucho cuando hay corrupción en un país. Y esto lo quiero quiero hacer la similitud con Latinoamérica y todos estos países. Cuando la corrupción acecha a un país, se nota en este aspecto. Porque mucho dinero de ese dinero que se tenía que invertir en obras, en sanidad, en educación, vemos que la corrupción también ha salido desde el Ministerio de Transportes y Carreteras. Y no va para lo que tiene que ir, para obras civiles, etcétera, y va para esas mordidas, para esa gente, se nota mucho en los países. La corrupción se nota y también afecta a los jóvenes. Y lo vemos en Latinoamérica, por ejemplo, o en países muy corruptos, donde son países pobres, por culpa de la corrupción. Y esto está pasando en España. Hablando ahora que has citado América Latina, ¿tú crees que también el hecho de que esté un partido vinculado al socialismo, por ejemplo, bueno, te voy a decir el nombre ya, Venezuela, Ujú. que manda pues desde hace más de 20 Sí. años el chavismo Mm. o aliados, es por culpa de ese tipo de políticas o el hecho de que sea autoritario, que es un país que no hay seguridad económica ni jurídica?
Bueno, ¿Y eso claro. puede pasar aquí en España si sigue este gobierno? Bueno, a ver, es que hemos tenido y tenemos gente que va en la línea del comunismo más rancio de este mundo. O sea, que van en la línea de Chávez y Maduro y toda esta gente, ¿no? O sea, que hemos tenido a vicepresidentes de Podemos. O sea, que, que van en la línea de gobiernos como el de Venezuela, dictatoriales, que van con la cartilla de razonamiento de su población y que van al supermercado y no pueden comprar un paquete de pañales. Pero en cambio, critican a gobiernos como el de Trump. Que escucha, yo no soy la mayor fan de Trump, ¿no? Pero hombre, entre unos y otros, pues ¿qué quieres que te diga? Prefiero el de Estados Unidos. Entre gobiernos, yo no tengo ningún ejemplo de ningún dictador, no es mi referente ningún tipo de dictador en el mundo actual. O sea, es que tenemos gente que adula a dictadores vivos como es el de Maduro. O sea, podemos sumar Zapatero. Zapatero. Es que está en Venezuela cada 2 por 3. Ábalos, el número 2 del Partido Socialista, recibiendo a Delcy Rodríguez del gobierno de Maduro en Barajas. Vamos a acordarnos. Es que gente que tiene aliados, dictadores vivos, porque mucho se habla de los dictadores muertos, pero es que a día de hoy tenemos un gobierno de España que compadrea con países y gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, donde su población se muere de hambre, donde a su población la han empobrecido, donde si salen a la calle a manifestarse los matan. Lo hemos visto. Donde a la oposición se la encarcela, donde a la oposición se la tortura. Esto es el referente que tiene actual el gobierno de España. Entonces, las políticas en España no nos deben de asustar cuando van en la línea de empobrecer a su población. Es que nosotros somos más pobres que hace 10 años, muchísimo más pobres. Es que con 2.000 euros al final de mes, hace 10, 15 años, vivías. Con 2.000 euros a día de hoy en Barcelona, se te van al alquiler. La cesta de la compra, una docena de huevos, ha triplicado en los últimos años el número de, o sea, el precio. El gobierno de España en estos años, temas de inflación, del COVID, ¿ha ayudado en algún momento a los jóvenes, más allá de comprarlos con el palo de la zanahoria o con un bono joven para que se compren la PlayStation? Ese es el modelo de la izquierda. Yo no quiero que me regalen un bono de 300 euros por cumplir 18 años. Yo quiero que me ayuden primero a que tenga vivienda, a que tenga una vivienda y que me ayuden a que esos 300 euros que se lo guarden y que inviertan en sanidad, que inviertan en educación. Que no tarde una persona en pedir cita en un especialista a los 6 meses. O sea, que tarde 6 meses como mínimo. O una operación más de 2 años. Yo no quiero que den un cheque en blanco a gente que no ha cotizado ni un solo día en este país. No, no quiero. No quiero que a base de sangrar a la clase media, porque a quien se desangra es a la clase media, vivan otros muy bien, simplemente por tu voto. Y ese es el modelo de socialista. Desangro a la clase media, a la que en teoría puede comprarse una vivienda, puede llevar a sus hijos al colegio y demás, la desangro a impuestos. No es normal lo que paga una persona que cobra 1.500, 1.600 euros al mes, lo que paga a final de mes de IRPF y demás. Y para que aquellos que no han cotizado un solo día ni han contribuido a nuestro estado del bienestar, pues se lo lleven calentito. No, eso debe de cambiar. Y eso no significa que seas menos solidario, eso significa que seas más justo. Más justo con el que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y hace lo que puede para que su hijo tenga un plato de comida cada día. Y esos no tienen ayuda de nada. Y ese es el modelo de Venezuela. Yo te doy una cajita de comida, ¿vale? Y qué bueno es el gobierno, ¿no? Es como aquel dicho de, mira, yo te rompo las piernas, te dejo cojo y luego te regalo unas muletas y que me des las gracias por haberte regalado las muletas. No. Y ese es el modelo socialista, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Yo te doy 450 euros a final de mes, aunque no trabajes ni estés en búsqueda activa de trabajo, pero yo te doy, qué bueno, para que dependas de mí. Yo te monto un plan ocupacional, lo estoy viendo, yo soy concejal en el ayuntamiento, yo te monto un plan ocupacional durante un año, te meto ahí para que me des las gracias. En lugar de incentivar políticas de empleo de, mira, yo te formo, si no te has podido formarte, voy a invertir en formarte, pero cuando te llamen 2 veces de un trabajo lo vas a aceptar. No, eso no, porque eso probablemente no dé votos. Da más votos darte
una subvención a final de mes y que te quedes en tu casa. Bueno, tenemos que cambiar de mentalidad, que es lo que ha hecho Argentina también. Sí, por cierto, que ya vamos a hablar ahora, ¿eh? Pero antes de nada, me gustaría volver un poco al bloque uno, que es que me has hecho pensar en una cosa muy, muy importante, que es el tema personal. ¿Por qué entraste en las juventudes del PP? Por lo que me acabas de explicar, por la vivienda, ¿qué problemas había en ese momento, no? Pues mira, yo fue una época muy clara y te voy a decir porque en aquel entonces no existían ni los nuevos partidos ni nada, era Partido Popular, Partido Socialista. Entré en el 2008. 2008. Estaba yo en la universidad, estaba en Lleida, yo vivía en Lleida. Y cuando fui a hacer las prácticas de empresa, no había ni empresas que te quisieran de prácticas, aunque sea a coste cero, ¿eh? Porque no había trabajo. Las empresas estaban cerrando. Y por aquel entonces gobernaba el Partido Socialista. El 2007. 2007. Y era la época de Zapatero, que eran los brotes verdes y estamos en la Champions League de la economía. Mientras cada día se iba muchísima gente al paro. Casi 6 millones de personas acabaron en el paro en aquella época. Y ya te digo, y yo no pude ni hacer las prácticas de la carrera, porque yo estudié económicas y no había ni empresas que te quisieran. ¿Para qué? Para mirar el techo. Se estaban cerrando las empresas, cerrando literal la persiana. Y empresas grandes, y empresas pequeñas. Y no pude hacer las prácticas y dije, cada vez que encendía la televisión, sí que es verdad que siempre tienes una motivación, te gusta la política, y en lugar de ver una serie si hay un debate político me lo ponía, ¿no? Ya tenías ese tipo de interés. Y dije, yo tengo que hacer algo. Y de la rabia, de la impotencia, quise implicarme en un partido político que en aquel entonces y ahora el que mejor me representaba era el Partido Popular. Y yo, chino chano, me fui y me afilié al Partido Popular y dije, oye, mira, yo vengo aquí como afiliada, lo que necesitéis, aunque sea ir a aplaudir a un acto, pero yo quiero contribuir al cambio en España. Esto no puede seguir así. Fue así, ¿eh? Tenía 18 años. Y luego en la Universidad de Lleida también, entonces ya se estaba cociendo el independentismo. Estaba en Lleida, la universidad. Dije, entre una cosa y la otra, yo me siento muy catalana, pero no soy independentista. Y dije, no puede ser esto. Y tengo que ayudarles, aunque sea, pues eso, aplaudiendo en un acto. Pero tengo que formar parte de esto. No me puedo quedar en mi casa. Y me afilié al Partido Popular. Y lo hice de una forma muy activa y mira, pues aquí estoy. Molt bé, molt bé. Y así fue. Fue por un tema económico, fue por un tema de que como joven con 18, 19 años yo veía cómo iba a la deriva, que mis compañeros de un año más de carrera no podían hacer ni las prácticas de empresa, yo tampoco las pude hacer por la gran crisis económica que hubo en este país, porque tenías miedo, yo me acuerdo, que es que decía, ostras, mis padres toda la vida me han dicho que tengo que ir a la universidad a estudiar y tal, y ahora que estoy estudiando veo mi futuro muy negro. O sea, es que lo veía muy negro, de decir, Dios, la gente se va al paro y mientras yo estoy aquí en segundo o tercero de carrera, ¿qué cojones estoy haciendo si no voy a tener trabajo? Porque es que era verdad. No iba a tener trabajo. Si es que no, y la gente joven era cuando la gente se iba, vamos, en cascadas de gente joven yéndose a otros países a estudiar, a trabajar, aunque fuera de camarero. Y fue por eso, fue por la crisis económica y por lo mal que lo teníamos los jóvenes, que quise tomar partido del asunto. ¿Y tú crees que ahora las cosas han cambiado, han mejorado, han empeorado? Pues mira, yo creo que es diferente, estamos en un momento diferente. La gente joven vive peor, por lo que hablábamos de los sueldos tan precarios, pero sí que es verdad que todavía no se ha tocado fondo como se tocó en aquel momento. En España hay trabajo muy precario y estamos en otra onda ahora mismo, que es intentar mejorar la calidad de vida de la gente. Pero la gente tiene trabajo, aunque, ya te digo, todavía hay mucha gente en el paro. Pero hay un gobierno que a día de hoy está recibiendo muchísimas ayudas de Europa, los fondos Next Generation, hay muchísimas ayudas que eso lo está salvando. Y gracias a esas ayudas, lo que hablábamos, todavía se puede repartir muchísimo dinero. Y hay mucha gente viviendo de subvenciones, ya hay mucha gente viviendo de ayudas. Pero yo siempre lo digo, intento dar un mensaje, ¿no? Igual que con las pensiones. Oye, debemos de ser solidario con las generaciones que van a venir.
O sea, yo cuando hablo en la calle con la gente y te viene el señor, señora de 70 años, no, es que Pedro Sánchez ha subido la pensión un 8%. Sí, señor, le ha subido un 8% la pensión, pero ¿cuánto le ha subido la cesta de la compra? ¿Cuánto le ha subido la factura de la luz? Le ha subido más de un 8% todo. Usted es más pobre. Lo que pasa que la propaganda y la forma de hacer política del Partido Socialista, vamos a ser claros, es buena. Es buena. La realidad es otra, pero es buena. Y luego, a veces pienso que pese a que somos muy solidarios los españoles, pensamos muy poco en las generaciones que vayan a venir. Y no se trata de que el señor de 70 años viva hoy mejor, se trata de que viva hoy mejor el de 70 años, pero que tanto tú como yo podamos también vivir bien cuando hayamos cumplido nuestro compromiso laboral con nuestro país, ¿no? De decir, ostras, también tenemos derecho al día de mañana a poder descansar, ¿no? Y de tener esa pensión por haber contribuido. No se trata solo de los de hoy, sino también los de mañana. Y eso es lo que también debemos de hacer pensar. No podemos ir repartiendo cheques a diestro y siniestro como se está haciendo ahora, ¿no? También jugando con la inmigración, con la gente más vulnerable, a costa de esa clase media, ¿no? De que esa clase media ha dejado ya de votar al Partido Socialista, ¿no? Pero esa es la pedagogía, y que los partidos liberales de derechas, de centro derecha, es nuestra tarea pendiente, nuestra asignatura pendiente y nuestro gran reto para poder gobernar este país y hacerlo de una forma muy amplia. Bueno, pues yo creo que no me queda nada. Yo me gustaría ahora que, esta es tu cámara de aquí, Sí. que tienes un mensaje de un minuto, como el minuto de oro de los candidatos, ¿no? Nunca se me ha dado bien esto, ¿eh? Nunca se me ha dado bien. Pero yo creo que esta es la esencia de nuestro programa, porque es el minuto de oro, es tu minuto. Es Sí. decir, vas a tener ahora un minuto para decir un mensaje claro a quien quieras y como quieras. Pues nada, yo le digo a ese joven que está en el sofá de su casa, que si no le gusta lo que está viendo, si ve su futuro negro, si ve que puede tener un país o su ciudad la puede mejorar, que se levante de ese sofá, que tome partido, como yo lo hice y lo hicimos tantos jóvenes, y tantos jóvenes lo estamos haciendo en política, y alce la voz, que sea inconformista, que no es todo lo que se ve en la televisión de esos políticos que van con traje y chaqueta y corbata, ¿no? Que se pueden cambiar las cosas desde la política local, regional o a nivel nacional. Yo creo que los jóvenes nos tenemos que implicar en política, tenemos que decir la nuestra, porque al final somos los que más padecemos la mala política y la falta de gestión, ¿no? Somos al final los que tenemos que coger las maletas e irnos. Desde la educación, desde una beca, la política está desde una beca, desde nuestro trabajo, desde nuestros sueldos, hasta la vivienda. Somos los que al final padecemos las decisiones de los políticos, y por eso debemos de tomar partido. Y que cada vez los partidos políticos necesitan más esa gente joven para poder acertar más en su política. Así que si eres joven inconformista, toma partido, y debes de hacerlo en el Partido Popular, que yo creo que es el partido que actualmente creo que tiene la visión más amplia y el que puede ayudarnos más en todo esto. Molt bé, perfecto.